Buenos días, estudiantes. Hoy damos inicio hoy día 30 de marzo, damos inicio a la segunda actividad de matemática. Vamos a hacer primeramente, antes que nada, una retroalimentación de la actividad que estuvimos viendo la semana pasada. ¿Recuerdan que la semana pasada se ve bien la retroalimentación? Sí, profe, se ve. La semana pasada estuvimos viendo las medidas de tendencia central. ¿Alguien me las podría nombrar? Chiquillos, menciónenme algunas medidas de tendencia central. La media. ¿Ya? La media. ¿Ya? ¿La otra? La moda. La y moda. el medio. Ya, ahí tendríamos Mediana. las tres. La mediana, la media aritmética o la media aritmética, la mediana y la moda. Ya. Mire, aquí yo tengo una tablita donde les doy distintos datos. Se le consulta la edad al azar a 20 personas en la vía pública y se obtienen los siguientes datos expresados en años. Ahí tenemos los datos, las edades de 20 personas. Con los datos completa la siguiente tabla de frecuencia. Ya. Entonces, aquí yo les pido que ustedes, como todos tienen un lápiz y un cuaderno, vayan anotando aquí completando esta tabla. Aquí tendríamos la marca de clase, la frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada y la Profesor. frecuencia relativa. Dígame. Profesor, mire, para destacar ahí, para poder comenzar como tip, poder comenzar a realizar esta tablita, el ideal es que los chiquillos, los datos que vayan a utilizar, los ordenen de menor a mayor, para que se les haga más fácil. Por ejemplo, en este caso, la edad es de 20 personas. Entonces, ordenar la edad de las personas que se va a realizar en la tablita, ordenarlas de menor a mayor. Ya. Hagan eso, chiquillos, ordenenlas de menor a mayor, a ver. Y de ahí vamos completando la tabla. La profesora Yo ya lo les tengo va a dar ordenadito. algunas pistas. Sí. Miren, como apreciación en la tablita se puede ver que el número menor es el 11. A partir de ahí debemos buscar cuál es el número que le sigue de menor a mayor. No importa si se repite algún número, se tiene que anotar igual. Por ejemplo, hay una parte que hay dos números 18, por lo tanto se pone el número anterior, el 17, 18, 18, y se busca el número siguiente en orden de menor a mayor. Ya. Vamos ¿Hay para ir alguno que lo avanzando. haya podido realizar para que nos diga el orden correcto? Chicos. Chicos, ¿hay alguno que haya podido realizar el orden de menor a mayor de las edades? No, pero yo lo estoy haciendo. Ya, muy bien. Para ir La avanzando, esperamos si quieren. yo les voy a ir dando algún orden ya de los primeros datos para que vayamos avanzando. Genial. $18, 18, 19, bien, 21, 22, 23, 25, 25, 25, bien, 26, 32, 35, 35, 36 y 40. Esos son todos los datos, profesor, ordenados de menor a mayor. Claro, ahí estarían los 20 datos ordenados de menor a mayor. Ya, entonces, la primera parte que le pide de la tabla es
la marca de clase, ¿no es cierto? Sí. La marca de clase, ¿cómo la podemos obtener? Gracias que usted en la tablita nos dio los intervalos. Por lo tanto, para poder obtener la marca de clase es la suma, la semisuma del primer intervalo, ¿cierto, profesor? Claro que sí. El primer dato y el segundo dato se suman, o sea, en este caso sería 10 más 15 el primero, y luego se divide por 2. Por lo tanto, 10 más 15 dividido 2 nos daría la primera marca de clase, que sería 12,5. Estaría correcto. Para obtener la segunda marca de clase, hacemos exactamente lo mismo. 15 más 20 lo dividimos en 2 y nos daría la segunda marca de clase, que sería 17,5. Y así seguimos hacia abajo tomando el intervalo. Por lo tanto, va anotando el profesor ahí, 25 más 30 dividido 2 nos daría 27,5. 30 más 35 dividido 2 nos daría 32,5. 35 más 40 dividido 2 nos daría 37,5. Y ahí ya tendríamos toda la marca de clase. ¿Cierto, profesor? Claro que sí. ¿Para qué nos sirve la marca de clase? La marca de clase nos sirve para determinar la media aritmética. Por eso tenemos que tenerla, en caso que se la pidan. Bien. ¿Pasamos entonces a la frecuencia absoluta? Claro que sí. Ya. Para poder saber la frecuencia absoluta de cada una de las marcas de clase, lo único que tenemos que hacer es mirar el intervalo y ver cuántos datos de las edades hay en el intervalo. O sea, tomo el primer intervalo de 10 a 15 y veo las edades que yo ordené. ¿Cuántas edades hay entre 10 y 15? Y empiezo a contar. Por lo tanto, hay 11, 12, 13, 14, hasta el 15. Ay, disculpe, profesor, ¿se escucha muy fuerte? No, está bien. Ah, ya, es que hay interferencia. Ya, entonces hay 4 datos. Deme un segundito, por favor. Ya, mire, si el intervalo aquí, la primera es un intervalo en paréntesis redondo y la segunda es un paréntesis cerrado, significa que consideré del 11 al 15, consideré el 15 arriba, por lo tanto, abajo, en el segundo intervalo, el 15 es con intervalo redondo, o sea, intervalo abierto. Por lo tanto, el 15 ya lo consideré arriba, no lo vuelvo a considerar abajo. O sea, ¿qué indica que abajo te voy a considerar el 16 al 20? Sí, al 20. Ya volví, profesor. Eso indica los paréntesis de redondo y de corchete. De corchete significa que es cerrado. Considero hasta el valor que está ahí en hasta el 20. paréntesis. Y el redondo significa que no lo incluyo. Por Claro, lo tanto, aunque esté el 15 abierto. anotado ahí, está abierto. Por lo tanto, no lo incluyo. A pesar de que esté anotado, empiezo desde el número siguiente. O sea, si está el 15, sigo en el 16. Fuimos anotando la frecuencia absoluta, ¿cierto? Entonces, en el intervalo desde el 16 al 20 hay 4 datos más. En el intervalo del 21 al 25 hay 6. En el intervalo del 26 al 30 hay un solo dato. Del 31 al 35 hay 3 datos. Y del 36 al 40, 2 datos.
Ojo que al final de la frecuencia absoluta yo tengo que sumar todos los datos y no me puede dar más que la cantidad de datos que teníamos arriba. Profesora, ¿por qué 6? ¿Por qué 6? Porque entre el 21 y el 25 hay 6 datos. Profesora, pero del 26 al 30 hay 4 datos. A ver, ¿será así? No, pues del 26 al 30, no al 32. El 32 está, aquí tengo el 26 nomás, pues. Al 30 no hay ningún 30. Ah, pues. Es que me confundí con otra cosa. No se perdón. preocupe, si está bien. No, no se preocupe, hija, si para esto es la clase. Claro. Estamos bien. Ya, entonces la seguimos sumatoria entonces. decía la profesora que tiene que ser 20 datos. 20 datos, no nos puede dar más. La suma de cada uno de la frecuencia absoluta, 4 más 4 más 6 más 1 más 3 más 2, no nos puede dar más que 20. Con eso corroboramos que nuestro cálculo está bueno. En este caso, no puede dar más que 20. Seguimos entonces con la frecuencia acumulada. Para poder obtener la frecuencia acumulada, anotamos el primer dato tal como está, de la frecuencia absoluta. El primer dato de la frecuencia absoluta es un 4, y ese se anota en la frecuencia acumulada. Solamente el primero, ninguno más. Y luego, en diagonal, hacia la izquierda, donde dice frecuencia absoluta, lo vamos sumando los números. Por ejemplo, como ya notamos el primero, que sería el 4, 4, miramos en diagonal, más 4, nos daría 8. Y seguimos hacia abajo. 8, en diagonal miramos hacia abajo, más 6, nos daría 14. 14 más 1, en diagonal, 15. 15, miramos en diagonal, más 3, nos da 18. 18, miramos en diagonal, más 2, nos daría 20. Y ahí tendríamos nuestra frecuencia acumulada completita. ¿Alguna duda hasta ahí, chiquillos? Al parecer no. Seguimos entonces. Nuestra última parte de la tabla dice frecuencia relativa. Y nos dice que hay que expresarla en porcentaje. Para poder obtener el primer datito de la frecuencia relativa, tenemos que tomar la frecuencia absoluta y dividirla por la cantidad de datos que hay totales. Y en este caso, la cantidad de datos totales son 20. Por lo tanto, nuestra primera frecuencia absoluta es 4, dividido la cantidad de datos, que sería 20, sería igual a 0,2. Pero como nos dice que la necesitamos expresada en porcentaje, nuestro 0,2 lo multiplicamos por 100. Y eso nos daría 20%. Y eso lo seguimos repitiendo. Nuestra segunda frecuencia absoluta es 4 también. Por lo tanto, 4 dividido 20 es igual a 0,2, sale igual que arriba, por 100, porque nos lo piden en porcentaje, es igual a 20. Nuestra tercera frecuencia absoluta es 6. Entonces anotamos ahí, en la frecuencia relativa. 6 dividido 20 es igual a 0,3. Por 100 es igual a 30. ¿Se va entendiendo? Sí, profe. Ya, ahora nos vamos a la 4. Nuestra cuarta frecuencia absoluta es 1. 1 dividido la cantidad de datos, que sería 20, es igual a 0,05. Lo multiplicamos por 100, porque nos lo está pidiendo en porcentaje, es igual a 5%.
Seguimos adelante. Después la frecuencia absoluta que le sigue es 3. 3 dividido 20 es igual 0,15 por 100 es igual 15. Y nuestro último datito, 2 dividido 20 es igual 0,1 por 100. Es igual 10%. Repito, 2 dividido 20 es igual 0,1 por 100, nos daría 10%. Si no me equivoco, profesor, la suma de todos estos porcentajes tiene que ser lo más cercano a 100 o 100%. Claro. O igual claro. a 100%. Lo Aquí más sumamos, cercano a 100%. Sumamos todos los porcentajes, tiene que darnos el 100%. Bueno, cuando son decimales, aproximadamente al 100%. Lo más porque, cercano al 100%. claro, no se van a colocar todos los decimales, pero supóngase que usted hace un cálculo y llega a un 90 o 92%, quiere decir que llegó un cálculo que hizo mal, porque siempre tiene que aproximarse al 100% y no darle más del 100% tampoco, sino que próximo, muy cercano al 100%. Ya, ¿cómo se lee la frecuencia relativa? ¿Qué dice usted? Que entre 10 y 15 años está el 20% de los datos. Supóngase que aquí, en el intervalo de la frecuencia 6, ¿qué dice usted? Que entre 20 y 25 años está el 30% de los encuestados. Aquí, entre 25 y 30 años, hay una sola persona. O sea, ¿qué indica eso? Que ahí solamente el 5% está en ese intervalo de los encuestados. Sí. Y el último, supóngase que entre 35 y 40 me dio el 10%. ¿Qué dice usted? Que en 35 y 40 años de los encuestados solamente está el 10%. Eso nos indica la frecuencia relativa. ¿Alguna consulta? Nos están preguntando si podemos explicar de nuevo cómo sacar la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta sí. se obtiene al ordenar los datos de menor a mayor. Entonces usted se fija aquí en el intervalo, de 10 a 15 en el primer intervalo. Ve aquí, al ordenar de menor a mayor, ¿cuántas personas hay entre los 10 y los 15 años? Aquí tengo 11, 12, 13 y 14. No hay ninguno de 15. Por lo tanto, entre 10 y 15 años hay solamente 4 personas. Después le preguntan entre 15 y 20 años, para obtener la frecuencia absoluta. ¿Cuántas personas hay entre 15 y 20? Aquí, parto de aquí. 17, 18, 18, 19. No hay ninguno con 20. ¿Cuántas personas hay? 4. 4 también. Ya, así entonces usted se fija, al ordenar los datos de menor a mayor, porque le resulta más cómodo, puede obtener la frecuencia absoluta. Eso. ¿Quedó claro, Bruno, perdón? Bruno Rivas estaba preguntando eso. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta? Genial, dice Bruno que entendió. Ya, veamos de nada. La pregunta, la letra A de abajo de la pregunta dice, el intervalo de la mediana se encuentra entre... ¿Cómo podríamos encontrar el intervalo de la mediana? ¿Alguien nos puede ayudar? Con la fórmula. Con la fórmula nos dice. Ya, pero aquí solamente Sí. con los datos. Con lo que ordenamos, ¿cierto, profesor? Claro. ¿Cómo lo podemos hacer, chicos? La mediana representa el 50% de los datos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué dice usted? Con el número total y se divide en 2, ¿o no? Y se Claro. busca la... Tenemos 20 datos, ¿no es cierto? 20 datos dividido por 2, eso nos daría 10. Entonces, ¿dónde va usted ahora? ¿A dónde ordenamos los datos, no? No, pero que mire, es que aquí, sacándolo de la tabla de frecuencia, usted se fija en la frecuencia acumulada. Me dio 10, ¿no es cierto? Entonces, va Sí. a la frecuencia acumulada.
el 10 o el valor mayor que esté cercano al 10. ¿Cuál tenemos aquí? El 10 o superior, ¿cierto? El más Claro que cercano. sí. El más cercano en este caso sería, mirando la parte de que dice frecuencia acumulada, sería el 14. Claro. Entonces, el intervalo de la mediana sería este. Sería entre 20 y 25 años. Ese sería el intervalo de la mediana. Entonces sería el intervalo de la mediana. Claro. Ya. Y la pregunta B, para encontrar el intervalo modal, ¿cómo lo encontramos? Profesora ¿Cuál Ingerbot. será el intervalo modal? Sí, modal. Será mirando la frecuencia absoluta en el intervalo donde haya más gente con una misma edad. ¿Cuál es el intervalo? Perdón, no el intervalo. ¿Quién tiene más cantidad de gente mirándolo en la frecuencia absoluta? Si alguno de los chicos me pudiese apoyar ahí mirando la tablita que tiene el profesor. Del En la 20 frecuencia. ¿El 20 al? 25. Sí, excelente, porque ahí ¿cuánta gente hay en ese rango? 6. 6. Entonces el intervalo modal sería 6. ¿Estaría correcto, profesor? Claro, claro, porque aquí de los entrevistados yo veo cuántas personas se encuentran con mayor frecuencia aquí en la frecuencia absoluta. Entonces, de todos los entrevistados, obtuve datos de que entre los 20 y los 25 hay 6 personas, es el mayor número. Por lo tanto, ahí tendría yo la moda, y este sería el intervalo modal, que sería entre 20 y 25 años, porque es el que tiene mayor frecuencia. Sí, y la frecuencia sería 6, ¿cierto? La frecuencia absoluta sería 6. O sea, ¿qué me indica el 6? Que hay 6 personas entre 20 y 25 años. 5 años. Que acá empezaba la frecuencia relativa, me dio que representaba el 30% y es el que representa mayor porcentaje. Si miran los porcentajes de ustedes, el que tiene mayor porcentaje es el de frecuencia 6. ¿No te gusta que sea Sí. así de lanzado? Chicos, silenciemos los micrófonos, por favor. Ya, chiquillos. Entonces, eso fue lo que vimos en la clase pasada, las medidas de tendencia central, que era la mediana, la moda y la media aritmética. Ya, hoy dijimos que íbamos a hablar de... ¿De qué dijimos que íbamos a hablar hoy día? Las medidas de posición. Ya, les voy a mostrar. Aquí yo voy a compartir pantalla y vamos a ver esta presentación. Ya, ¿se ve bien? Sí, profesor, se ve clarito. Ya, aquí estamos. Como les decía mi nombre es Sergio Castillo, yo estaré a cargo del tercero Arrayán, Roble y Alerce, y el profesor Juan Carlos Chacana está a cargo del tercero Avellano. Las profesoras de apoyo, en la mañana vamos a tener la profesora Inge Rubensina, que nos está acompañando ahora, y en la tarde la profesora Patricia Vargas. Ya, entonces, las medidas de posición que vamos a analizar hoy día son los cuartiles, los deciles y los percentiles. Bueno, a nivel mundial son los 3 más conocidos, cuartil, decil y percentil, pero nosotros aquí en Chile siempre trabajamos también con los quintiles, que también los vamos a ver. Ya, esas son las medidas de posición. Objetivo. Primer objetivo, ser capaz de clasificar una observación dentro de una población o muestra. Recuerden que población es conjunto de estudio, muestra es una parte de la población, ¿no es cierto? O se dice que muestra es un subconjunto de la población. Segundo, objetivo, obtener información resumida de las variables objetos de estudio. ¿No es cierto? Que nosotros yo puedo presentar mediante un porcentaje diferentes datos. Eso me permiten estas medidas de posición. Las medidas de posición relativas se llaman en general cuantiles, y se pueden clasificar en 3 grandes grupos: cuartiles, deciles y percentiles. ¿Qué hacen las medidas de posición? Como los cuartiles, quintiles y deciles y percentiles dividen a una distribución ordenada en partes iguales.
Claro, porque partes iguales, porque si yo hablo de un decil, va a dividir el 100% en 10 partes iguales. La primera va a ser el 10%, la segunda el 20%, la tercera el 30%, o sea, todo va a estar dividido en 10 en 10. Ya. La primera que vamos a analizar va a ser los cuartiles. ¿Qué dice que el cuartil? El cuartil divide la población de datos en 4 partes iguales, correspondiendo a cada uno de ellos el 25%. 25% de los datos. Tenemos 3 cuartiles que los llamaremos cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. Hasta cuartil 3 no más llegamos, porque como decía en la clase pasada, cuando hice la introducción, que el cuartil 4 ya estaríamos considerando el 100% de los datos y no tendría sentido. Y se le ya, entonces se le llama primer cuartil al cuartil 1, segundo cuartil al 2. Siempre el segundo cuartil va a coincidir con la mediana. ¿Por qué coincide con la mediana? Porque la mediana también es una medida de posición, porque la mediana siempre me va a estar indicando el 50% de los datos. Entonces, ¿qué dice que el cuartil? El 100% lo divido en 4 partes iguales. Entonces, cada una le correspondería el 25%. Entonces, el cuartil 1 sería 25%, cuartil 2, 50%, que coincide con la mediana, y cuartil 3, 75%. Ahora los quintiles dividen la población de datos en 5 partes iguales, correspondiendo cada uno de ellos un 20% de los datos. Tenemos 4 quintiles que los llamaremos, o sea, 4 quintiles que los llamaremos, quintil 1, 2, 3 y 4 obviamente. Entonces, el primer quintil, el 100% dividido por 5 me daría 20%. Entonces, el primer quintil equivale al 20%, el segundo quintil 40%, el tercer quintil al 60% y el cuarto quintil al 80% de los datos. Después tenemos los deciles. El decil divide la distribución de datos en 10 partes iguales, correspondiendo a cada uno de ellos el 10% de los datos. Por lo tanto, tendríamos 9 deciles, que los llamaremos decil 1, decil 2, hasta el decil 9. El quinto decil coincide con la mediana. ¿Por qué coincide con la mediana? Porque el quinto decil equivaldría al 50% de los datos y la mediana siempre es el 50% de los datos. Por lo tanto, siempre le va a coincidir el quinto decil con la mediana. Ya, decil, el 100% dividido en 10 partes iguales, entonces el primer decil sería el 10%, segundo 20% y así hasta el noveno decil 90%. El quinto decil, 50%, como ya lo dije, coincide con la mediana. Después tenemos el percentil. Tenemos 99 percentiles que dividen a la población en 100 partes iguales, denotados percentil 1, percentil 2, 3, hasta el 98 y hasta el 99. Insisto, no podemos ver el percentil 100 porque estaríamos considerando el total de los datos. Los percentiles 25, 50 y 75, ¿con qué coinciden? El percentil 25, 50 y 75 coinciden con los cuartiles, ¿no es cierto? Que cuartil 1, 25%, cuartil 2, 50% y cuartil 3, 75%. Entonces, también voy a decir que el percentil 50 coincide con el segundo cuartil y también coincide con la mediana, porque la mediana, insisto, es el 50% de los datos. Entonces, un percentil, el 100% dividido en 100 partes iguales. Entonces, el primer percentil sería el 1%, el segundo percentil 2%, hasta el 99º percentil, que sería el 99%. Para calcular las medidas de posición es necesario que los datos estén ordenados de menor a mayor. Eso les conviene siempre ordenar los datos de menor a mayor. Eso les permite hacer los cálculos correspondientes. ¿Por qué? Porque cuando yo hago un cálculo matemático, voy a sacar percentil, supongo que se saque el cuartil 5, me da un valor 8. ¿Qué me está indicando el valor 8? Me está indicando en la posición que corresponde al valor 8. No que el percentil sea 8, sino que los percentiles solamente van a indicar la posición, como lo vamos a ver en unos ejercicios más adelante. Ejemplo, veamos un ejemplo. Se tiene el siguiente conjunto de números.
el 1, el 3, 15, 25, 15, 18, 9, 3, 12, 28, 33 y 40. Ya, si el número de datos es par, vamos a utilizar esa fórmula para encontrar la posición. K, que sería lo que están pidiendo, que puede ser cuartil, decil, quintil. N, el número total de datos. Y C, el cuartil o quintil que le estoy pidiendo. Ya, si el número de datos es impar, vamos a utilizar esa fórmula. K por N más 1 partido por C. Pero aquí usted, para que no se complique, siempre si le da un número decimal, lo aproxima al entero siguiente, como vamos a ver en un caso más adelante. Determinemos. P, no hay, aquí, P solo indica la posición de los datos ordenados de menor a mayor, solamente la posición, eso vamos a tener que tener cuidado. Por ejemplo, aquí de este conjunto de datos le pido determinar el cuartil 1 y cuartil 3. Si le hablo de cuartil 1, ¿a cuánto equivale? Cuartil 1 al 25%. 25%. Y el cuartil 3 al 75%. 75%. Ya. Entonces, yo tengo aquí los datos que les di inicialmente, están todos desordenados. ¿Qué hago yo? Primeramente los ordeno de menor a mayor. Aquí ya se los di ordenados yo. Tenemos el 1, el 3, 3, 9, 12, 15, 15, 18, 25, 28, 33 y 40. Si un número se repite 5 veces, las 5 veces usted lo coloca. ¿Ya? Se fija aquí, el 3 está 2 veces, lo coloqué 2 veces. El 15 está 2 veces, también lo repetí. ¿Por qué? Porque estoy viendo la posición. Por ejemplo, en el Q1, ¿qué le pido? Calcular el cuartil 1. Ya, U1. Entonces, K, en este caso, en la fórmula valdría 1. N, el número total de datos. ¿Cuántos datos eran? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 datos. Entonces, el cuartil que lo estoy pidiendo, multiplicado por el total de datos, pero como es un cuartil, divido por 4. Entonces, 1, cuartil 1 por 12, total de datos dividido por 4, me da 3. ¿Hasta qué número entonces consideraría el primer cuartil? Hasta la posición 3, ¿no es cierto? Posición, cuento. 1, 2, 3. Entonces, ¿hasta dónde considera el primer cuartil? Hasta el número 3. ¿No es? Posición hasta el número 3 corresponde al primer cuartil. O sea, el 25% de los datos está hasta el 3. Después le pido la B, el cuartil 3. Cuartil 3 equivale al 75%. Entonces, yo K3 aquí. Entonces, ¿cuánto vale K? 3. ¿Cuánto es el total de los datos? 12, ¿no es cierto? 12. Ya, entonces, 3 por 12 dividido por 4. Eso me da 36 partido por 9, por 4. Y eso me da 9. ¿Qué me indica el 9? Que es hasta la posición 9. Hasta la posición 9. Cuento 9 lugares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, ¿qué voy a decir yo? Que hasta el número 25 estarían, o hasta los 25, si fuera años, hasta los 25 años considera el cuartil 3. ¿Por qué? Porque es hasta la posición 9. Y usted, al tenerlos ordenados de menor a mayor, cuenta las 9 posiciones. ¿No ves? Hasta el número 25 corresponde el tercer cuartil que representa el 75% de los datos. Si la posición nos da un número decimal, se ha de aproximar al entero hacia arriba. ¿No ves? Si aquí usted utiliza esta fórmula, K por N partido por C, al hacer el cálculo le da 4,6, lo aproxima a 5, a la posición 5. Si hizo el cálculo K por N partido por 4 y le dio, supóngase, 4,1, lo aproxima a 5 igual. Al 4,1 lo aproxima de inmediatamente al mayor siguiente, o sea, al 5, a la posición 5. Tenga cuidado con eso. ¿Eh? Si en el conjunto de datos hay números que se repiten, al ordenarlos se han de colocar todos. ¿No ves? ¿Está claro? Puede que en conjunto de datos el 1 esté 10 veces, lo coloca 10 veces el 1. Todos ordenados, de menor a mayor. ¿Alguna consulta? Hasta aquí, chicos, ¿alguna Sí. pregunta? Yo, ¿por qué el 4,1 se aproxima a 5? Porque
porque siempre en las medidas de posición, siempre se aproxima, porque usted no va a tener una posición aquí. Por ejemplo, tengo 1, 2, 3, 4. No tengo una posición 4,1, entonces la aproximo a la siguiente superior, que sería la posición 5. Pero Siempre. el más cercano, el 4, No, no, es que eso es cuando le piden criterios de aproximación, de reducir, pero en este caso no, estamos viendo los datos, posiciones, entonces usted aproxima al superior entero siguiente. Siempre así, joven, porque claro, en la nota usted dice un 4,1 equivaldría a un 4, ¿no es cierto? Pero, sí, o sea, no, un 4,13 supóngase, equivaldría a un 4. Pero es que no, sí. acá en esto no, porque es posición. Entonces, aproximo al entero siguiente, siempre. ¿Está más o menos claro? Sí, Ya, ya. Aquí me piden, en la previa me piden los deciles. Si estoy hablando de deciles, ¿por cuánto tengo que dividir? por 10. Por 10. Entonces, yo le di los datos ordenadamente aquí, ¿no es cierto? Entonces me piden calcular el decil 2. El decil 2 equivaldría al 20%, ¿no es cierto? Entonces, uso la fórmula K por N partido por 10. 2, como piden el decil 2, por cantidad de datos, 12. 2 por 12, 24, dividido por 10, 2,4. Se aproxima a posición 3, ¿no es cierto? Al entero siguiente. Entonces, hasta el 3 correspondería el 20% de los datos. El decil 7, ¿a cuánto equivaldría el porcentaje? 70%. 70%, bien joven. Entonces, K vale 7, porque le estoy pidiendo el decil 7. N, el número total de datos, 12. 7 por 12 dividido por 10, 84. 84 dividido por 10, 8,4. Se aproxima a la posición 9. Entonces, cuento. 9 posiciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, hasta el 25 consideraría el decil 7, o sea, el 70% de los datos. Cuando estoy hablando, la C, estoy hablando de percentiles. ¿De qué hablo? ¿De qué porcentaje? El 100%, ¿no es cierto? 100. Sí. Percentil, P, 100%. K, en este caso, vale 32. 32 por el número total de datos. ¿Cuántos datos son? 12. 32 por 12, 384. Dividido por 3, 3,84. Se aproxima a la posición 4, ¿no es cierto? 3,84 lo aproximamos a 4. Hasta el número 9, porque cuento 4 posiciones. 1, 2, 3, 4. Entonces, hasta el 9 considera el percentil 32. O sea, el 32% de los datos sería hasta el 9. Percentil 85. Si hablo de percentil 85, ¿de qué porcentaje estoy hablando? El 100%. No, percentil 85. El 85%. O el 85%, por lo tanto, K vale 85. 85 por el total de datos que son 12 dividido por 100. 85 por 12, 1020 dividido por 100, 10,2. Lo aproximo al entero superior siguiente, o sea, se aproxima a 11. Entonces, cuento 11 lugares aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entonces, hasta el 33 considera el 85% de los datos. ¿Está más o menos claro, chiquillos, esta fórmula? Y es bien sencilla. Usted multiplica y divide. Él va a dividir, depende de lo que le esté pidiendo. Si le estoy pidiendo cuartil, divide por 4. Si le estoy pidiendo quintil, divide por 5. Si le pido decil, divide por 10. Y si le pido percentil, divide por 100. Y eso me permite, ¿qué me permite este valor? Este valor me permite encontrar la posición con respecto a los datos ordenados de menor a mayor. Tengan presente siempre eso, chiquillos, es la posición. Por ejemplo, aquí usted obtuvo 3,84. No me puede decir, el cuartil 4, el percentil 32 es el 4. No, no hay ningún 4 aquí, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué me dice? Que es la posición 4. No es el valor 4, es la posición. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Al tener ordenados los valores, contar 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, el percentil 32 equivale considera hasta el 9.
O sea, el 32% de los datos llega hasta el número 9. Ordenados de menor a mayor. Aquí nos están comentando que lo están encontrando un poquito difícil, pero lo único que tenemos que hacer, chicos, es ser un poquito ordenados con respecto a los datos y tomar Miren, chiquillos, apuntes. a trabajar ustedes ahora. Miren, les doy este problema. Se tiene el siguiente conjunto de datos que representan las edades de 8 personas expresadas en años. Del conjunto de datos, ¿hasta qué edad considera el tercer quintil, quintil 3, el primer cuartil o cuartil 1? A ver, sáquenlo ustedes, chiquillos, véanlo, les doy unos minutos para que trabajen en esto, porque se supone que todos tienen un cuaderno y un lápiz al lado y están trabajando con ellos. Una pista, ¿qué tengo que hacer primeramente antes de nada? Ordenarlos de menor a mayor. Ya, hagan esa parte, chiquillos, a ver, Excelente. a trabajar ustedes ahora. Ya, vamos ordenándolo. Yo les voy a ayudar un poco para que vayamos avanzando y ustedes me dicen si está correcto o no. Chicos, recordemos de que esta clase, al ser grabada, van a poder verla las veces que lo necesiten, ¿ya? Por si Dale. tienen dudas todavía, aún así resolvamos las que hayan en este momento. Ya, ¿coinciden ustedes con el orden que les coloqué? Sí, profe. Ya. Entonces, quiero calcular el quintil 3. ¿Cómo quedaría mi fórmula? Para sacar la posición. Quedaría 3 Ya. 3. por 8 dividido, o sea, por 8 dividido 5. Bien. Ya. Eso nos daría 4,8. 4,8. ¿Qué tengo que hacer? Se aproxima a 5. Se aproxima al entero siguiente, que sería 5. 5. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Posicionar. Posición. Eso me indica la quinta posición. Cuento aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, el quintil 3 consideraría Equivale a 25 hasta los 25 años. años. O sea, todas las Profesor, personas. por el chat hay un alumno que nos está preguntando por qué el 5. Porque estamos hablando ¿Por de qué quintil. 5, profe, pone Damián Maldonado? El quintil, si estamos hablando de quintil, dividimos por 5. Si hablamos de cuartil, dividimos por 4. Si decil, dividimos por 10. Y percentil, dividimos por 100. Pero aquí yo le estoy pidiendo quintil. Entonces, el quintil, el 100% lo divide en 5 partes iguales, donde cada una le corresponde el 20%, ¿no es cierto? Entonces, por eso estoy dividiendo por 5, porque estoy hablando de quintiles. Posición 5. Entonces, hasta, ¿qué dice usted? Pertenecen al tercer quintil todas las personas menores de 25 años. Tercer quintil, que sería el 75% de los datos. Ya. El ejercicio B. ¿Alguna duda?
¿Quién me dice cómo calcular el cuartil 1? 1 por 8, profe. Partido por 5. Ya, no. Porque estamos Partido por hablando 4. de O sea, por 4. cuartiles, 1 claro que por sí. 8 partido 4. 1 por ¿Y 8, por qué por 4? Porque estamos viendo En cuartil. cuartil. claro que sí, cuartil. Es 2, profe. No, entonces, ¿qué dice usted? O sea, el 2 me indica la segunda posición. Posición. No el valor 2. Entonces, ¿hasta qué edad considera el cuartil 1, o sea, el 25% de los datos? A la segunda posición. O sea, Sería, el primer cuartil. claro, entonces el primer cuartil consideraría hasta los 19 años. O sea, todas las personas, ¿qué dice usted? Todas las personas menores de 19 años, en este caso, este conjunto de datos, pertenecen al primer cuartil. ¿Lo ven? Entonces, el cálculo que usted hace le indica la posición y para poder obtener la posición tiene que ir a los datos ordenados y contar. Previa aproximación, pues aquí nos dio 4,8, aproximamos a 5. Contamos 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, hasta el 25 considera Profe, el quintil 3, que es el 75% de los datos. ¿Sí? lo que no entendí es la A, ¿por qué se aproxima hasta 25 años? ¿Ah? ¿Por qué se aproxima hasta 25 años? ¿Es 4,8 a 5? Sí. Sí, porque Ujú. con la fórmula es que estamos viendo medidas de posición. Como le decía anteriormente, la posición siempre va a ser un número entero. Entonces, usted, si le da decimal, usted tiene que aproximarlo al entero siguiente. Si me dio 4,8, ¿cuál es el entero siguiente que tengo? 5, siempre. Aunque te Joven. dé 4,1, Sí, pero 4,2, me refiero 4,3, por qué a siempre el siguiente. 25 y no a 55. ¿Por No, qué no 50? Porque te dice la quinta posición. sí, mire, Entonces, tú es- tienes que volver a mirar el orden de los datos Sí. de las Ya. edades. Y contamos a partir del 12 hasta el 5. 12 sería el primero, 19 el segundo, 23 el tercero, 23 el cuarto y 25 sería el quinto, porque se refiere a posición. Entonces sería, Ahora como entendí, estos es que datos estaba son mirando lo de edades, arriba. sería Sí. 25 años. Sí, es que Ahora aquí sí. estoy. La respuesta es, hasta los 25 años considera el 75% de los datos. El tercer quintil, que sería el 60% de los datos. Entonces, estos son los 25 años que considera hasta ahí. No equivale a la división del quintil. ¿Se le aclaró ahora, joven? Porque hasta los Sí, 25 profe, años, es que estaba mirando lo de arriba, por eso. ya, Ahora entendí. ya. ¿Alguna otra Es que duda? abajo aparece ordenado, hijo. Sí. Ya. Ya. Ahora, datos en intervalo. Ahora yo le puedo dar los datos en un intervalo. La distribución de estadística viene dada por la siguiente tabla, donde se indican las edades de 21 personas en años. Aquí tengo, entre los 10 y los 15 años, hay 3 personas. Entre los 15, y ahí está la tabla de datos, ¿no es cierto? Entonces, para encontrar los cuartiles, si usted quiere encontrar el valor exacto, tiene que utilizar esta fórmula, que sería límite inferior más la posición menos la frecuencia acumulada anterior a la frecuencia del intervalo por la amplitud. Pero eso es algo más engorroso de tener ese cálculo, pero si usted, supóngase que diga que está en el intervalo entre 15 y 20, pero usted quiere saber el valor exacto, supóngase que sean 17,5, hace uso de esa fórmula. Por ejemplo, le voy a explicar aquí cómo aplicar la fórmula. A ver. De la tabla anterior determinemos el quintil 1, por ejemplo, el quintil 1 de la tabla anterior. Ya, para saber yo el quintil 1, ¿cómo sería? ¿Cuántos datos dice que son en total? 21, ¿no es cierto? Entonces, el quintil 1 le pido ahí. Quintil 1, ¿qué hace usted? Multiplicamos K por N partido por C. Pero K vale 1, porque le pido el quintil 1.
por el total de datos. Decía que eran 21 datos. Pero como, estamos hablando de cuartiles. Por dividido por 4, 1 por 21 dividido por 4 le da 21 cuartos, 5,25 lo aproximo a 6. Ya, si quiere aplicar la fórmula. Entonces, ¿usted qué hace? Va a la tabla de datos. Veo la frecuencia acumulada. Me dio 6. ¿Hay algún 6 en frecuencia acumulada aquí? No hay, ¿no es cierto? ¿Cuál es la más próxima? 6 superior. 8. 8. Entonces, este es el intervalo que yo voy a trabajar para encontrar ese cuartil. Entre 15 y 20. Entonces, ¿cuál sería el límite inferior de este intervalo? 15. 15. Entonces, como el límite inferior es 15 más K por N partido por C, me dio 5,25, que lo saqué ahí, menos la frecuencia absoluta anterior. ¿Cuánto estoy? Estoy en este intervalo, ¿no es cierto? La frecuencia acumulada ahí era 8. ¿Cuál es la frecuencia acumulada anterior? Frecuencia acumulada anterior. Estoy en este intervalo. 3, ¿no es cierto? Porque dice que es la frecuencia acumulada anterior, porque dice que f sub i menos 1. Cuando tenemos f sub i menos 1, habla de la frecuencia acumulada anterior. Entonces, encontré que iba a trabajar con este intervalo. El 8, porque tenía el 6, pero no hay ningún valor 6, está el 8. Entonces, el límite inferior era 15. Ya. Frecuencia acumulada anterior, 3. ¿Y cuánto vale la frecuencia del intervalo? La frecuencia absoluta, veámosla al tiro aquí. La frecuencia absoluta del intervalo que estoy trabajando, vale 5, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué me dice que es? Lo que usted encontramos aquí, 5,25 menos la frecuencia acumulada anterior, que era 3, dividido por la frecuencia del intervalo, que era 5, multiplicada por la amplitud. ¿Recuerdan cuál era la amplitud? La variación aquí entre los intervalos. De 10 a 15, ¿cuánto hay de amplitud? 5. Entonces, multiplicada por 5. Ahí. Entonces, ¿qué me quedaría? 15 más 5,25 menos 3 me da 2,25. 2,25. Puedo simplificar aquí los 5, ¿no es cierto? Simplifico este 5 con este 5, me quedaría solamente 2,25. Y 15 más 2,25 me da 17,25. Si usted quería obtener el valor exacto, me da 17,25. Entonces, el primer cuartil estaría aquí, entre 15 y 20. ¿Cuánto vale? 17,25. Pero resulta que en una prueba de la universidad, ¿qué le van a pedir a usted? Que usted sepa interpretar la tabla, no. Entonces, ¿qué hace usted? Una forma más fácil, más simple de obtener el intervalo. Dice, ¿qué dice usted la fórmula? K por N partido por C. Hagamos el cálculo. Le pido cuartil 1. 1 por el total de datos, 21, dividido por 4, me da 5,25, aproximamos a 6. Entonces, ¿en qué intervalo se encuentra el cuartil 1? Voy a la tabla. El 6, ¿no es cierto? No está el 6 aquí, está el 8. Entonces, ¿en qué intervalo se encuentra el cuartil 1? En este intervalo, entre 15 y 20. ¿Está más o menos claro? Es una forma simple. Supóngase que le pidan el cuartil 3. Piden el cuartil 3. ¿Qué hago yo? K valdría 3. 3 por el total de datos son 21. 21 dividido por 4 me daría 3 por 21, 63, dividido por 4 me da 15,75. Lo aproximo a 16. Entonces voy a ver en qué intervalo se encuentra el quintil 3, o sea, el 75% de los datos. Voy aquí a la tabla. Dije que era 16, ¿no es cierto? Veo en la frecuencia acumulada el valor 16. ¿Está el valor 16 aquí? No está, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es el valor más próximo superior a él? El 19. El 19. Y entonces, ¿qué digo yo? Que el cuartil 3 se encuentra ¿en qué intervalo? El 25 y el 30. Entre 25 y 30. ¿Lo ven? ¿Captan mejor la idea ahora?
por ejemplo, le pido calcular el decil 2. ¿Qué hace usted para calcular el decil 2? Si estoy hablando de decil, estoy hablando del 10%. K vale 2, ¿no es cierto? El total de datos 21. Como estoy hablando de decil, divido por 10. 2 por 21, 42. 42 dividido por 10 me daría 4,2. Y 4,2 lo aproximo a 5, ¿no es cierto? ¿Dónde tengo que ir ahora para ver a qué intervalo corresponde este decil? A la tabla. A la tabla, ya. Dije que iba a ser valor 5 para la frecuencia acumulada, ¿no es cierto? Vea, ¿está el valor 5 en la frecuencia acumulada? Sí. No, en la Ah, frecuencia la acumulada. frecuencia. Ah, no, no está, no está. Esta es la absoluta, pero no es la acumulada. No, trabajamos con la acumulada, nomás no se Sí, fue sí, aquí me para ver el confundí, intervalo. profe. Ya, entonces, el más próximo a 5, superior a 5, es el 8. Entonces, usted va a decir que el decil 2 se encuentra en el intervalo 15 y 20 15. años. 15 y 20 años, ¿no ve? ¿Por qué? Porque tenía que ir a la frecuencia acumulada que era el 8, porque el 5 no estaba, y ahí veía a qué intervalo correspondía. Igual, Profe, ¿Mm? tengo la frecuencia acumulada, o sea, el 5 se aproxima a esa frecuencia porque es un número, es el número superior, ¿no es cierto? Claro, esta es la posición. Esta es la posición. Ay, ay, ay. 4,2, lo aproximo a 5. Entonces, la posición 5, yo me fijo en la frecuencia acumulada. ¿Está la posición 5? No está. ¿Pero cuál está? El 8, que es superior al 5. Entonces, ese es el intervalo que va a estar el decil 2, entre 15 y 20 años. Mire, el ejemplo decil 7. Ya, ¿qué dice usted? 7 por el total de datos 21 dividido por 2. Nos da 147 dividido por 10, 14,7. Aproximo a 5. ¿Dónde voy? Aproximo a 15. ¿Dónde voy ahora? A la tabla, Ya, ¿qué me fijo? en la frecuencia absoluta. Frecuencia acumulada. La Acumulada. Dije que era el valor 15. ¿Está el valor 15? En este caso sí. Sí, está. Entonces, ¿qué va a decir usted? Que el decil 7 o el 70% de los datos está entre los 20 y los 25 años. ¿Lo ven? Y así lo vamos sacando todo. Después le queda el percentil. ¿Está, chiquillo? El percentil. ¿De cuánto estoy hablando? Del 32, ¿no es cierto? Percentil 32. Entonces, 32 por 21 me daría 672. Pero como estoy hablando de percentil, divido por 100. 672 por 100 me da 6,72. Lo aproximo a 7. Voy a la tablita. En la frecuencia acumulada, ¿está el 7? No, pero está el 8. Entonces mi intervalo sería ese. Nuevamente, entre 15 y 20 años. El percentil 32. ¿Qué dice usted? Que el 32% de los datos está en el intervalo 15-20. Eso en una prueba de selección universitaria le van a pedir siempre que usted sepa interpretar las tablas. ¿Qué indican las tablas? No van a pedir grandes cálculos donde utilice una hoja para desarrollarlo, no. Sino que usted aprenda a interpretar las tablas, los datos que vienen en las tablas. Percentil 85. ¿Qué nos diría? ¿Quién me da una pista? 85 lo multiplico por el total de datos. El total de datos son 21. Y lo divido por 100, porque el 100% me da 1785 dividido por 100, 17,85. Lo repusimos a 18. Entonces, veo en la frecuencia acumulada, ¿está el 18? No, está el 19. Entonces, ese percentil, ¿a qué edad corresponde? Entre 25 y 30. Entre 25 y 30 años se encuentran el 85% de los datos, ¿no es cierto? Eso es para ir desarrollando obteniendo las medidas de posición. Ya, esta es la parte teórica. A la tarde vamos a hacer la parte ejercicio y yo les voy a explicar y les voy a dar algunas pistas cómo desarrollar la guía que tienen que hacerme llegar mañana. Ya estamos en las 11:18 y la clase es de 1 hora. La dejamos hasta aquí, chiquillos, y a la tarde continuamos con la parte de ejercicio.
¿Alguna consulta, sí? Este es el momento de preguntar, chicos. Profe, Joven. ¿hay una guía nomás o después en la tarde va a mandar otra? No, si la tarde tengo que dar a conocer la otra, la segunda, joven. La tarde. Ah, ya. Sí, Profe, tengo una pregunta. dígame. ¿La guía que nos mandó ahora después la vamos a revisar en clase o hay que mandársela también? O sea, obvio que hay que mandársela, pero ¿la vamos a revisar después en clase? Claro, sí tengo que darle algunas pistas y algunas sugerencias para desarrollarla. Eso lo vamos Ah, a ver ya. por la tarde. ¿Ya? Ya, chiquillos, entonces dejo hasta aquí la clase y nos vemos en la tarde en la parte ejercicios. Justo de haberlos tenido y estuvo bien su participación y todo. Nos vemos en la tarde. Chao. Chao, profe. Chao, Chao, chicos. profe. Chao. Profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Profesor, no se retire al tiro, por favor, y no se olvide dejar de grabar. Ya. ¿Pudo terminar la grabación, profesor?